Vamos a seguir donde habíamos dejado en el libro o en la carta de Hebreos, mejor, carta de Hebreos, capítulo 7, versículo 11. Es bastante largo lo que vamos a estar leyendo, versículo 11 al 28. Dice: si pues la perfección fuera por los sacerdotes, por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y que aquel de quien se dice esto es de la tribu es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se das testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que ofrecieron primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los versículos anteriores, el capítulo 1, en el capítulo 7, el versículo 1, nos hablaron acerca de la grandeza de Melquisedec en comparación a Abraham y a Leví. Ahora el autor va a demostrar que el sacerdocio levítico era una transición para dar paso al nuevo sacerdocio de Jesús. Era simplemente una transición. Y el autor comenzará a utilizar algunas preguntas y a razonar con algunas dudas que se le puede plantear a la audiencia y que se le habían planteado a la audiencia. En primer lugar, el versículo 11 podemos ver qué pasa, o sea, la perfección del sacerdocio levítico. Porque a través del sacerdocio levítico el pueblo recibía la ley y era instruido por el sacerdocio levítico. Ellos recibían la ley y la enseñaban al pueblo. En segundo lugar, el cambio de ley que debía ocurrir si venía otro sacerdocio. Necesitaban un cambio de ley. Y en tercer lugar, Moisés no había dicho nada acerca de la tribu de Judá respecto al sacerdocio.
versículos 13 y 14. Son razones que si realmente la observamos con atención, es toda una complicación desde este punto de vista. Parece que tiene razón en todas estas clases de dudas y preguntas que se hace. Y lo que muchas veces la conclusión que podemos sacar es que el sacerdocio de Jesús es un fraude. Pero nunca el sacerdocio levítico pudo extirpar el pecado de raíz. Nunca trajo la obra completa, o como dice ahí la Reina Valera, la perfección. La palabra perfección recorre casi todo el libro de Hebreos. Esa palabra perfección habla acerca de la salvación. Cuando nosotros vemos la palabra perfección en el libro de Hebreos, nos está hablando de la salvación. Y los sacerdotes no trajeron esa perfección. Entonces, ¿para qué estaban? ¿O para qué estaba el sacerdocio levítico? Una de las razones era para mediar entre el pueblo y Dios. Ellos eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Pero también estaba para mostrar cuán terrible es el pecado y cuán santo es Dios, que nadie podía estar delante de su presencia sin ser fulminado. Pero también demostraba la necesidad de un sacerdote perfecto, alguien quien podría estar delante de Dios continuamente. Como dice el Salmo 24, versículo 3, no lo busquen, yo lo leo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El de manos limpias y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso era lo que estaba mostrando el sacerdocio levítico, la necesidad de un sacerdote perfecto. La otra complicación es que se necesita un cambio de ley. Si hay otro sacerdocio que no sea por parte de la descendencia de Leví, porque estaba prohibido por ley, que nadie en el pueblo podía hacer sacrificios o ofrecer sacrificio si no era un sacerdote. Es más, como dice el autor, que es bien claro que nuestro Señor Jesús no venía de la tribu de Leví, y es un gran problema, sino venía de la tribu de Judá. Por esa razón, él no podía ejercer el sacerdocio. Pero esto no es una cuestión de genealogía o parentesco. Eso es lo que va a comenzar a desarrollar, lo que va a argumentar el autor. Y esto lo va a hacer para que su audiencia pueda ver a Dios, que ya tenía todo orquestado desde el principio. Con su argumentación, ahora él iba a hacer ver que Dios no había perdido el control. Y él da dos premisas. Una es que su sacerdocio no es según la ley, sino es por una vida indestructible o inmortal. Y en segundo lugar, que fue hecho a través de un juramento. Esas son las dos premisas que va a estar desarrollando el autor. Entonces, la primera, el sacerdocio de Jesús, no es por la descendencia de la tribu de Leví, es a semejanza de Melquisedec. Si nosotros recordamos, ya el autor había mostrado que de Melquisedec nada se sabe. Nada se sabe. Ni su vida, ni de su muerte, tampoco de su genealogía. Está diciendo que él vivía para siempre. Él siempre vivió. Porque en Génesis no nos muestra quién fue, no nos muestra de dónde viene, no nos muestra si murió o no. Obviamente que Melquisedec, como lo habíamos hablado en su momento, Melquisedec es igual que nosotros, es un ser humano mortal. Pero lo que nos está enseñando Génesis y lo que está diciéndonos el autor acá en comparación, es como si Melquisedec hubiese sido inmortal. Lo único que sabemos de él
es que fue sacerdote del Dios Altísimo. Y fue sacerdote del Dios Altísimo antes que la ley fuese dada. Y este es el punto en que se agarra el autor de Hebreos para poder explayar su argumento. Y por ende, así como es su vida, o como es él, como si fuese inmortal, es también su sacerdocio. Entonces Melquisedec es como si fuese inmortal en su vida y en su sacerdocio. Además, dice el autor, que fue por el testimonio del mismo Dios quien señaló a Jesús como sacerdote según esta orden de Melquisedec. Y lo hizo, y esto es lo interesante, después que la ley fue dada. Porque David fue el que dijo, en el versículo 17 lo dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según es el orden de Melquisedec. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que el sacerdocio existía antes de que la ley fuese, por medio de este Melquisedec, alguien que parece que es inmortal. Y por otro lado, después que se da la ley, Dios habla a través de David para señalar que su Mesías iba a ser sacerdote. Y dice que su sacerdocio no va a tener límite. No va a tener límite, ni tiempo determinado. Más bien, dice, tú eres sacerdote para siempre. Para siempre. Según el orden de Melquisedec. Entonces, su sacerdocio no es por genealogía, ni según la ley que les indicaba a la tribu de Leví cómo debían llevar a cabo su ministerio. Es mucho mejor esa semejanza de una vida inmortal. Y su sacerdocio es igual que su vida, es inmortal. Y ese es el sacerdocio de Jesús. En el versículo 16 de Hebreos dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El autor ya había hablado también antes de la divinidad de Jesús, al comienzo de su carta. Él había dicho que es la misma imagen de su sustancia, es el que hizo el universo, el que lo sustenta por la palabra de su poder. Él es el Hijo de Dios, que no tiene principio ni fin. Como dice el apóstol Juan, cuando escuchó al Señor Jesús allá en Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, si nosotros colocamos ambos sacerdocios, por un lado el sacerdocio levítico y por otro lado el sacerdocio de Jesús, porque ambos sacerdocios hacen lo mismo, presentar al pueblo ante Dios. La pregunta, ¿cuál es mejor según el primer argumento del autor? ¿Qué sacerdocio nos conviene según este argumento? Obviamente es el que tiene inmortalidad, el que es inmortal. Ese es el que nos conviene. ¿Por qué? Porque nos da una mejor esperanza que después va a seguir desarrollando. Esa esperanza es para acercarnos a Dios. Los otros fueron una introducción, lo que nos dice el versículo 19. Los otros sacerdocios lo que hicieron fue dar paso a algo mejor, porque nunca alcanzaron la perfección, o nunca, mejor dicho, completaron su obra. Podían hacer completa su obra. Al oír este primer argumento, ya les daba una mayor seguridad a sus oyentes. Podían confiar en el sacerdocio de Jesús, porque es inmortal, indestructible, y les da una mayor esperanza para acercarse a Dios. Eso es lo que estaba surgiendo seguramente al leer estas palabras su audiencia. Una mayor confianza en el sacerdocio de Jesús. Ahora, ¿para qué necesitaban? Y también nosotros, ¿no?
y necesitamos entender esta mayor y mejor esperanza que nos da Jesús por tener una vida indestructible. ¿Cuál es el propósito? Una de las razones es por nuestro pecado. Por nuestro pecado. El pecado nos hace cuestionar muchas veces nuestra salvación. Y más cuando nosotros nos encontramos en dificultades. El pecado en medio de dificultades y por causa de nuestra naturaleza, comienzan a surgir preguntas en la mente, como por ejemplo, ¿seré digno de estar en su presencia? ¿Podré acercarme hoy? ¿Me perdonará Dios? ¿Debo hacer algo para ser aceptado? Por eso Jesús nos da esa seguridad, esa esperanza que nos acerca a Dios, porque su sacerdocio, así como es su vida, es inmortal e indestructible. Por eso tenemos mayor esperanza y mayor seguridad. Porque así como Jesús es inmortal, así es su sacerdocio. El segundo argumento del autor es que su sacerdocio fue por medio del juramento. Fíjense el versículo 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que no fue Cristo quien decidió ser sacerdote. Eso ya lo había explicado y ya lo habíamos visto en el capítulo 5, del versículo 5 al 6. Él no dijo voy a ser sacerdote, sino que fue el Padre que dijo vos vas a ser sacerdote. Pero también el apoyo de esto es que Dios juró, cosa que el autor también explica lo que significa el juramento de Dios cuando Dios le hace las promesas a Abraham. Vayan ahí al capítulo 6 de Hebreos, versículo 13, para ver la importancia del punto del autor acerca del juramento de Dios. 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que esto no es obra de hombres, sino del mismo Dios que además juró. Y su juramento es inmutable, así como es Él. Así es su juramento, inmutable como su carácter. Por eso el autor se agarra de eso que dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Entonces, la base del sacerdocio de Jesús está sobre estas dos grandes verdades. Estas dos grandes verdades. Una es su vida inmortal. Una es su vida inmortal. Y la segunda es el juramento inmutable de Dios. Eso es. Ese es el argumento. Para que estos hombres, estas mujeres y niños que estaban escuchando su carta, podían confiar en el sacerdocio de Jesús. En contraste, esto no fue así con los sacerdotes de la tribu de Leví. A ellos no se les juró, sino que se les dio mandamiento de cómo sería el sacerdocio levítico. Y cuando Dios juró cómo iba a ser el verdadero y final sacerdocio que vendría por parte del Mesías, cuando Él juró, y cuando el Mesías llega en su momento preciso, queda inmediatamente abrogada o anulada esa ley del sacerdocio levítico.
¿Para qué? Porque el sacerdocio de Jesús es superior para dejar paso a este sacerdote. Por eso agregó lo siguiente en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Esto significa, dice un comentarista, que Él inaugura las bendiciones del pacto prometido en Jeremías 31, del 31 al 34. Este tema del pacto después lo va a tomar más adelante en sus cartas. Pero Él introduce algo. Él dice, este Jesús, que tiene una vida inmortal, y que es sacerdote porque Dios juró que iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Jesús es hecho fiador. Es hecho fiador. Dice otro comentarista, Jesús es, además, el fiador del creyente en cuanto a que todo lo que Dios ha prometido será cumplido. Es decir, ninguna de las promesas que Dios nos ha hecho puede ser nunca quebrantada, ya que Jesús nos da la seguridad de que su perfección será nuestra perfección, que nuestros cuerpos serán como sus cuerpos gloriosos, Filipenses 3:21, y su ascensión garantiza nuestra entrada al cielo, Juan 14:3. Él es fiador. Él es la garantía del nuevo pacto. Él es la garantía. Su persona, su obra. Él es nuestra garantía. Él es lo más confiable que una persona puede tener. Él es completamente confiable. No hay absolutamente nada creado, nada, ni ángeles, ni serafines, ni querubines, ni sacerdotes, ni apóstoles, absolutamente nada que pueda ser más confiable que Jesús, que nos da la esperanza, una esperanza perfecta, una esperanza segura para acercarnos a Dios. Por eso no debemos buscar en nuestra propia justicia. No debemos buscar en nuestra propia justicia. Nada nos acercará a Dios, solo es por el sacerdocio inmutable de Jesús. Solamente eso, por el sacerdocio inmutable de Jesús. Una vez concluido su argumento, para darle a su audiencia esta confianza que les faltaba acerca del sacerdocio de Jesús, del cómo fue constituido, porque esa era la duda que ellos tenían, y por eso querían volver a los viejos rudimientos, pasa a darle las características del sacerdocio y del sacerdote. Pasa a dar las características. Versículo 24 vamos a ver primero, y después vamos a ver el 23. Dice, mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable, la palabra inmutable, es igual a intransferible. Intransferible. O sea, que acá el autor está diciendo que su sacerdocio es intransferible. ¿Por qué? Porque está acorde a su vida, que es inmutable. Está acorde, vive para siempre. Entonces nunca puede ser transferible, porque nunca va a morir. No así con los otros sacerdotes, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Debido a que por la muerte no podían continuar. Esto es lo que hace que el sacerdocio levítico no alcanzó la perfección o la obra completa. Aquí nosotros vemos la debilidad de los sacerdotes. Vemos su humanidad, que están atados a su naturaleza. La muerte
les hacía ver que eran exactamente igual a ese pueblo que venía a ellos a acercarse a su Dios. La muerte los alcanzaba como a todo el pueblo. La muerte les decía que necesitaban un Salvador. Eso es lo que le indica la muerte a una persona. En cambio, Jesús tiene una vida inmortal y por ende su sacerdocio es igual. Es igual. Y esto nos tiene que llevar a pensar, al ver la humanidad de estos sacerdotes, que tu muerte te recuerda que eres mortal. Pero un mortal que puede tener la esperanza en su Señor, quien es su sacerdote, y por medio de él se acerca a Dios. O un mortal que se cree capaz, por su propia justicia, de acercarse a Dios cuando quiere. Pero lo único que puede encontrar, y lo que va a encontrar seguro, será un juez implacable que lo condenará por rechazar aquel sacerdocio, a aquel sacerdote que él mismo envió. Por eso, mientras estés vivo, tienes esperanza para poner tu fe en el verdadero sacerdote que Dios envió. Que puedas venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque es la única manera de acercarse a Dios. Es el único que Dios señaló. No hay absolutamente nada. La segunda característica es que este sacerdote que vive para siempre y que su sacerdocio es intransferible, puede hacer algo extraordinario que ningún otro sacerdote pudo hacer. Versículo 25. Dice, por lo cual también salvará permanentemente a los que por él se acercan. Por medio del sacerdocio de Jesús se obtiene una eterna salvación. Por el sacerdocio de Jesús se obtiene una eterna salvación. ¿Por qué? Porque la salvación del creyente está basada en el sacerdote que tiene. Y este sacerdote tiene mejor una vida indisoluble, indestructible, que está basada en el juramento eterno de Dios, que es fiador de un mejor pacto y que además nadie podrá destituir. Está basada en su sacerdote, la salvación del hombre. Entonces podemos decir que la salvación de los suyos es eterna, porque Él es eterno. La salvación de los suyos es eterna, porque Él es eterno. La tercera característica es que vive para interceder por los suyos. Fíjense, versículo 25 dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que, como es su naturaleza y su sacerdocio, así también es su intercesión. Así también es su intercesión. No tiene fin. No tiene fin. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿quién no va a desear un sacerdocio y un sacerdote de esta magnitud? ¿Quién no va a desear? ¿Qué esperanza realmente? ¿Qué consolación habrá sido para aquellos que estaban escuchando estas palabras justo en el momento preciso cuando estaban siendo arrastrados para volverse a los rudimientos de la ley? ¡Qué consolación! ¿Y qué consolación hoy, para nosotros hoy? Saber que su intercesión por nosotros no tiene descanso, es inagotable, no tiene fin. Es como su naturaleza. Es como su naturaleza. Ahora, imagínense por un momento su intercesión. Por un momento imagínense su intercesión. Gracias a Dios que nosotros tenemos las Escrituras y nos revelan algunas de ellas cuando Él estaba en la tierra y oraba por los suyos.
En Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo en ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sino que los guardes del mal. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estas palabras fueron escuchadas por sus apóstoles y las registraron. Fueron escuchadas, fueron escuchados por los propios apóstoles. Esa oración sumo sacerdotal fue escuchada por ellos y lo anotaron. Así intercede por vos, así intercede por mí, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo está intercediendo por nosotros. ¿Qué sacerdote nos ha regalado Dios? ¿Qué sacerdote nos ha regalado Dios? Así como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34, bien conocido, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es sacerdote? Por eso el autor concluye con estas palabras de admiración, realmente de admiración, porque salen de alguien que entendió quién es Jesús y que ahora su corazón está prendido fuego. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Tal sumo sacerdote nos convenía. Estaba llevando a su audiencia a admirar al sacerdote que Dios nos había dado. Tal sumo sacerdote nos convenía. Esto nos convenía. No hay otro sumo sacerdote. No lo hay. Solo Jesús es el eterno Hijo de Dios. Él tiene una vida inmutable. Él recibió el juramento de un mejor sacerdocio. Por Él somos nosotros salvos eternamente. Solo Él puede interceder perfectamente por nosotros porque nos conoce. Él vive y nadie destituirá su lugar. Su sacerdocio será para siempre. Para siempre. Al terminar de decir estas palabras, que este sacerdote nos convenía, comienza a escribir y es como que sale una cascada inagotable que describe a nuestro maravilloso Señor Jesús. Y Él dice, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Uno al leer esta lista puede ver el corazón del autor, nuevamente llevando a su audiencia a admirar al sacerdote que les convenía. ¿Hay algo mucho mejor que eso? ¿Hay algo mejor que esto? Qué bellas son estas palabras, cómo describen realmente a nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras, sí! Él es santo, puro, inmaculado, que nada tiene que ver con el pecado. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Por eso a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se va a doblar ante su presencia. Este es nuestro sacerdote. Es más, sigue diciendo, que Él nunca tuvo que sacrificar un animal para Él, porque no tenía pecado, pero hizo algo mejor que todos los demás sacerdotes. El versículo 27 dice,
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él también fue nuestro sacrificio, tema que Él va a tomar más adelante. Él es nuestro sacrificio. Y el autor concluye de esta manera el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, que es posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nada podía hacer estos sacerdotes para salvar al hombre. Nada pudieron hacer. Y nada podían hacer, porque el sacerdocio todavía continuaba en esta época, cuando escribió esta carta. Nada podían hacer. Ellos mismos necesitaban sacrificar animales para presentarse a Dios. Ellos mismos, como habíamos visto, son mortales, tal cual es el pueblo. Pero Dios juró que daría un sacerdote distinto. No distinto de los hombres en su humanidad, porque Jesús fue hombre así como nosotros, pero sin pecado. Su sacerdocio, este su sacerdote y este sumo sacerdote es mucho mejor. Y lo hizo después de la ley, mostrando así una mejor esperanza que debían esperar. Lo que el pueblo de Israel tenía que hacer era esperar a este sumo sacerdote. Esperar, expectantes, a este sacerdote inmutable que Dios había jurado que iba a venir. Eso es lo que tenían que hacer. Este sacerdote, Jesús, fue perfeccionado también por medio del sufrimiento. Él padeció, Él suplicó a aquel que lo podía librar del poder de la muerte. Él podía salvarlo, el único, su Padre podía salvar, y sus oraciones fueron respondidas, porque Él dijo: no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad, y la voluntad del Padre se hizo. Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto. Y ahora resucitado, completó su obra, que nadie podía lograr completar. Y su obra es perfecta o completa para siempre. Es así su obra, completa para siempre. En conclusión, hay algunas cosas que deben realmente traspasar nuestro corazón y quedar como fuego, así como el fierro caliente marca a aquellos animales que le pertenece a su dueño. Es, en primer lugar, este sacerdote Jesús nos convenía, porque es, y digo bien, es el único que puede hacer posible nuestro acercamiento a Dios. Acercamiento continuo, acercamiento duradero, acercamiento eterno. Su sacerdocio es inmutable, así como su vida. Es intransferible. A nadie se le dará. Nadie, absolutamente nadie le va a poder reclamar su lugar. Porque Dios juró que se lo daría a Él. Y el juramento de Dios es inmutable. Este sacerdote nos convenía porque es santo, puro, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado a la diestra de Dios. Por medio de su sacerdocio, todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que solamente hay salvación en Él, su salvación será eterna y para siempre. En segundo lugar, este sacerdote nos convenía porque está cumpliendo su función perfectamente de interceder por los suyos. Su intercesión no es como las nuestras. Cuando alguien viene y nos dice: hoy orá por mí, y sí, oramos, pero muchas veces nos olvidamos porque hay algo que nos distrajo.
No es así con nuestro brillante Salvador. Él nunca se distraerá con nada. Nunca. Nunca dejará de interceder por cada uno de los suyos, porque somos un regalo del Padre a Él. Nunca se olvidará. ¿Cómo va a olvidarse de los que Él vino a salvar? Los salvó para que estén con Él para siempre, y por eso Él está continuamente intercediendo para llevar a cabo esa obra, para que veamos su gloria, como el mismo Señor Jesús le pidió a su Padre, y se va a cumplir. Él está intercediendo. No importa la situación que estés pasando, no importa. Regocíjate en esta verdad. Regocíjense en esta verdad. ¿Hay algo más importante o una preocupación más grande que ocupe un espacio en tu mente que desplace estas verdades? ¿Hay algo más importante que ocupe tu mente y desplace estas verdades? ¿Hay alguna situación tan grande que puedan perderse de tu mente estas verdades? Si es así, piensa en estas palabras y míralo a Él. Este sacerdote nos convenía. Este sacerdote nos convenía. No busques sustitutos. No busques en tu interior. Mira a Cristo, pon tus ojos en Él. Él es tu sacerdote, quien perdonó todos tus pecados. Él es tu sacerdote que perdonó todos tus pecados, que hizo posible acercarte a Dios y quien intercede continuamente por cada uno de nosotros. Echa sobre Jehová tu carga, dice el salmista, y Él te sustentará. Entra al trono de gracia, porque tenemos un sumo sacerdote, como dice también el autor de Hebreos, que sabe compadecerse de los que sufren, conoce, se acerca, está con los que sufren. Pídele de su gracia para que te sustente. Pide su gracia, no lo va a negar. Pídele de su gracia para que puedas caminar firme y seguramente en tu andar cristiano. Él no va a despreciar jamás tu oración. Jamás. Es nuestro sumo sacerdote. Esta es una realidad, esta es nuestra realidad como cristianos. Esta es nuestra realidad como cristianos. Tenemos un sumo sacerdote inmortal y está a nuestro favor. Y está a nuestro favor. ¿Qué sacerdote? Este sacerdote nos convenía, dice el autor de Hebreos. Aférrate a él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Señor, perdónanos, porque nuestras dificultades muchas veces nos hacen perder de vista lo grandioso y maravilloso que eres. Que nos has regalado un sumo sacerdote, quien es nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, porque nadie va a ocupar su lugar. Su sacerdocio es inmutable, así como su vida. Porque tú juraste y tu juramento es inmutable también, como es tu carácter. Gracias porque Él vive intercediendo por nosotros. Gracias a Dios, porque este sacerdote nos convenía. Ayúdanos a pensar cada día, cada momento, cada segundo de nuestra vida, que este sacerdote era el que nos convenía. Santo, puro, inmaculado, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ten misericordia de aquellos, Señor, que todavía no ven así a este sacerdote. Ábrele sus ojos para que se puedan deleitar en Él, para que puedan ir a Él, para que se puedan aferrar a Él y para que puedan confesar que solamente a través de Él pueden acercarse a ti. Ten misericordia, Señor. Abre sus ojos. Gracias por haberlo hecho con nosotros. Sosténlo, Señor, con tu gracia.
en el nombre de Jesús. Amén.